un ejemplo que faltaba concluir, ahora vamos a concluir para que quede claro de qué se trata. En la parte B necesitamos saber las fuerzas sobre la espira, en este caso, la espira que está ingresando. Vamos a suponer que en la región del campo magnético que estábamos analizando en la sesión pasada, vamos a verlo así haciendo un corte transversal. Vamos a suponer que sea de esa forma. Ahí le variamos la espira que está ingresando. Y la espira que está saliendo. Ahí está. Esta espira estaría ingresando y esta espira está saliendo. Correcto. Entonces, esta espira ha ingresado a una distancia X. Y el campo magnético actúa sobre la espira perpendicular a la espira hacia el plano de la pizarra. Bueno, en este caso hemos dibujado de costado para verlo mejor cómo actúa el campo sobre la espira. Fíjense entonces, si este es el sentido de la circulación de la corriente inducida aparece como tratando de oponerse al cambio que se va a producir del flujo de la corriente inducida. Aparece tratando de oponerse a que la espira ingrese a la región donde hay campo magnético. Este es el vector unitario en la dirección del movimiento de los portadores de carga. De acuerdo al concepto que habíamos desarrollado de fuerza magnética, la fuerza magnética que actúa sobre un alambre era igual a la corriente multiplicado por el producto vectorial del vector unitario por el campo magnético por la longitud del alambre. ¿Cierto? Vamos a suponer esta longitud. ¿Cuánto era esa longitud? Era L. L.
Ya está. Entonces, el campo magnético que actúa sobre esta espira que está ingresando a esta región donde el campo magnético está apuntando hacia abajo, ¿no? Sufre una fuerza magnética. Vamos a poner F1 sobre este lado lateral. Además, va a sufrir otras fuerzas, así. Vamos a suponer que esta es la fuerza F2 y esta es la fuerza F3. Y cuando está ingresando, o saliendo, perdón, el sentido de la circulación de la corriente es tratando de oponerse al cambio del flujo del campo magnético. Este será F1 F2 y F3. Ahí está. ¿De dónde sacó esa dirección de esa fuerza? Ahí está, producto vectorial del sentido de la regla de la mano derecha. Hay que multiplicar U sub T por B. Cuando multiplicamos dos vectores, A por B, tenemos un tercer vector C, que es perpendicular al plano que forma A y B. C es igual a A por B. ¿Se dan cuenta? ¿No? Análogamente, entonces, UT por B es un vector perpendicular. La fuerza magnética es perpendicular al plano que forma el vector unitario con el campo. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces ahora vamos a analizar rápidamente. Para la espira que está ingresando. Espira que ingresa al campo magnético. Vamos a considerar F1. F1 es la corriente por vector unitario, producto vectorial del vector unitario. El vector unitario, ya saben que el vector unitario es el vector en la dirección del desplazamiento de los portadores de carga. Por L. En módulo es el producto, el módulo del vector unitario por el módulo de B por el seno. ¿Qué ángulo hace el vector unitario con el campo? Es un ángulo de pi medios, seno de pi medios. Entonces acá será el módulo del vector unitario es 1, el módulo del campo B y la longitud L. IBL. ¿Correcto? Entonces la fuerza magnética F1 sobre la espira que está ingresando es igual a I por B por L. Pero nosotros sabemos que la corriente I es la corriente inducida. Y la corriente inducida era igual a BLB entre R. Por lo tanto, la fuerza magnética sobre el lado lateral
En este caso, va a ser igual a IBL, pero I es BLB entre R. Es decir, B cuadrado, L cuadrado, V entre R y Newton. Ahí está. Ese sería el valor de la fuerza magnética sobre el lado, sobre un lado de la espira que está ingresando. F1. Y F2, F3 son fuerzas magnéticas que están en direcciones opuestas. Vectorialmente ambas se van a compensar, se van a anular, pero en magnitud F2 debe ser igual a F3. Y esto va a ser igual utilizando la ecuación número 2. La ecuación número 2, esta de acá, en módulo va a ser lo mismo que decir I por B por L. I por B por L, pero L viene a ser X. Correcto. X, es decir, esta longitud, este segmento en la que está actuando esta fuerza F2, F3. IBX. Pero la corriente es la corriente inducida, y la corriente inducida es BLB entre R. Por B por X. Entonces, esto va a ser igual B cuadrado L por V por X entre R. Por lo tanto, la fuerza magnética F2, F3 en magnitud B cuadrado LVX entre R y Newton. Ahí está. Esas serían las fuerzas sobre la espira que está ingresando a esa región. Ahora veamos las fuerzas sobre la espira que está saliendo. Espira saliendo. Es decir, necesitamos el F1, F1, F2 y F3. Fíjense acá, esta distancia donde actúa F2, F3 es igual a 4 omega menos X. Vamos a poner un L'. Correcto. Entonces, F1 en magnitud va a ser IBL menos, porque está en la dirección F1 menos F1. Y la corriente inducida es BLB sobre R.
B cuadrado, L cuadrado por V entre R, Newton. Y las otras fuerzas F2, F3 van a ser igual a IBL, L'. Es decir, menos BLB entre R. B cuadrado, L cuadrado, V entre R por L', que es 4 omega menos X. Newtons. Ya está. Bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo más de Faraday para pasar a inductancia. Ejemplo 2. Vamos a considerar un hilo que lleva corriente I. Y en el espacio donde hay campo de inducción magnética, se mueve una espira. Con una velocidad v, alejándose. Campo de inducción input. Si ustedes usan la regla de la mano derecha, el pulgar indica la dirección de la corriente y el barrido de los dedos la dirección del campo. En esta región, esta espira de una espira rectangular se mueve con una velocidad v. Calcular la fuerza electromotriz inducida. Nada más. Es una espira que está moviéndose. ¿Correcto? Entonces, solución. A ver, rápidamente. Este es el alambre que lleva corriente I. Inicialmente, esto se encuentra a una distancia R. ¿Así? ¿Correcto? Entonces, en el instante en que T es igual a 0, se suelta la bobina y empieza a moverse. Necesito saber cuánto es la fuerza electromotriz inducida. Entonces, como esta bobina está en movimiento, se está moviendo, entonces hay un cambio de flujo. Entonces debo calcular el flujo. Vamos a suponer que la bobina ha alcanzado una distancia Y.
de Y, ancho de Y. Que esta pequeña región, esta diferencial de área, correcto, se está moviendo. Entonces, ¿qué concepto necesitamos saber? Concepto de Faraday. ¿Qué dice Faraday? Que la fuerza electromotriz inducida es igual a la tasa de cambio del flujo por unidad de tiempo. Eso dice Faraday. Además de Ampere. ¿Qué dice Ampere? Que el campo de inducción magnética a una distancia R es igual a mu sub 0 por I entre 2 pi R. Eso es Ampere. Entonces yo necesito calcular el flujo primero. Para calcular el flujo, ¿qué necesito? Necesito hallar el campo. Cálculo del flujo. Entonces, de Ampere, para esta configuración que acabamos de hacer, de Ampere, el campo de inducción a una distancia Y, es decir, en este punto, porque el campo está ingresando así, va a ser igual a mu sub 0 por I entre 2 pi Y. Eso es de Ampere. Correcto. Entonces, el diferencial de flujo de campo magnético va a ser igual al campo por diferencial de área. Y este campo vendría a ser, diferencial de área, viene a ser igual al ancho, que es este de acá, o el largo que vendría a ser B, y el ancho de Y. B por DI. Diferencial de área. B por DY. Entonces, el diferencial de flujo magnético va a ser el campo por diferencial de área. Pero el campo es mu sub 0 por I entre 2 pi Y por diferencial de área, que es B de Y. Ahí está. Ese es el diferencial de flujo. Diferencial de flujo magnético. Entonces, el flujo total va a ser la integral de esta diferencial de flujo. Mu sub 0 I entre 2 pi integral de diferencial de Y entre Y. ¿Y Y de dónde varía? Desde R hasta R más A. ¿Correcto? Entonces Y varía desde R hasta R más A. Y este vendría a ser mu sub 0 Y, o I, perdón, entre 2 pi logaritmo de Y. De R hasta R más A. Por lo tanto, el flujo magnético va a ser igual a mu sub 0 I por B entre 2 pi logaritmo de R más A entre R.
Eso sería. ¿Se da cuenta? Entonces, el flujo que atraviesa, en este caso, una bobina que se está moviendo dentro de esta región de campo magnético, que es producido por un alambre que lleva corriente, ese flujo, acabamos de calcular, es igual a mu sub 0 I por B entre 2pi logaritmo de R más A entre R. Ahí está. Y está el flujo. Ahora necesitamos hallar la FEM. Entonces, la fuerza electromotriz inducida es la tasa de cambio de flujo por unidad de tiempo. De mu sub 0 por I por B entre 2pi logaritmo de R más A entre R. Ya está. Hay que derivar. Fíjense que R depende de T, ¿no es cierto? Entonces, la derivada que tienen que hacer ustedes es una derivada de utilizar la regla de la cadena, ¿cierto? Es decir, si Z es función de R y este es logaritmo de R, entonces la derivada de Z respecto a T va a ser 1 entre R por la derivada de R respecto a T. Regla de la cadena. Ahí está. Entonces hay que utilizar esta regla de la cadena para derivar la ecuación 7. Por lo tanto, la corriente inducida, perdón, la FEM inducida, debe ser igual a mu sub 0 por I, A por B por V, entre 2pi R más A por R. Voltios. Ahí está. Correcto. En conclusión, la bobina que se está moviendo dentro de esa región de campo magnético que está ingresando al plano de la pizarra, que se mueve con una rapidez, fíjense que el movimiento hace el cambio de flujo, hay cambio de flujo. Y si hay cambio de flujo, hay corriente inducida y hay FEM inducida. Correcto. Entonces hemos hallado la FEM inducida. Y si este elemento, este conductor tiene una resistencia R, entonces ustedes tienen que hallar la corriente inducida. Correcto, la corriente inducida no es más que la FEM inducida entre la resistencia. El sentido de movimiento, cuando el movimiento es, en este caso, se está moviendo debido a por ejemplo, supongamos que sea por gravedad, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a la ley de Lenz, aparece una corriente inducida tratando de oponerse a este cambio de flujo. Eso es la ley de Lenz. Que la FEM inducida es menos la tasa de cambio del flujo por unidad de tiempo. Este signo menos me está indicando la ley de Lenz. ¿Qué dice Lenz? Que cuando hay
en este caso, un movimiento, es decir, tenemos una espira que lleva corriente que está produciendo un campo de inducción magnética, estacionario, ¿ah? Pero la espira está en movimiento, ¿qué cosa hay? Hay femi-inducida. Esa femi-inducida va a depender obviamente del flujo que se va a producir. Pero ese cambio de flujo, cuando hay cambio de flujo, aparece la corriente inducida tratando de oponerse a este cambio. Entonces, el sentido de la corriente va a ser tratando de oponerse a que esta varilla, esta espira se siga moviendo. Ese es el sentido de la corriente, entonces la corriente va a circular en esa dirección. Bien, jóvenes. Entonces, ahora vamos a pasar a autoinductancia. Autoinductancia. E inductancia mutua. A ver, jóvenes. Vamos a discutir sobre qué es la autoinductancia. Para entender la autoinductancia, vamos a estudiar esta bobina. Presten atención. En un instante determinado, el switch estaba abierto. Switch abierto. No pasa corriente, no hay nada en la bobina. Es decir, no hay absolutamente ningún cambio. Así. Esta es mi bobina, que está conectado a un voltaje. Cuando el switch está abierto, switch abierto, campo de inducción cero. No hay absolutamente nada. Flujo magnético cero. Pero si yo cierro el switch, hay una corriente que circula por la bobina y aparece el campo magnético de inducción. Cerramos la bobina, el switch, y empieza a circular el campo de inducción magnética. Flujo magnético diferente de cero y el campo diferente de cero. Correcto. Entonces, este flujo que aparece, flujo magnético, se conoce como flujo propio en la bobina.
¿correcto? El flujo propio. Ahora, el campo en la bobina habíamos calculado que era igual a mu sub 0 por n por i, o mu sub 0 por n por i entre L, Tesla. Ese es el campo en el interior del flujo. Este campo es igual a mu sub 0 por n por i, donde n es la densidad de enrollamiento. Densidad de enrollamiento. Y L viene a ser la longitud de la bobina. L, la longitud de la bobina. N, número de enrollamiento. Número de bobinas. Si la bobina es circular, pues N enrollamientos. ¿Correcto? Por lo tanto, el flujo del campo magnético va a ser n veces el campo por el área. N veces el campo por el área. ¿Correcto? Y el campo es igual a mu sub 0 por n entre L por I por el área. Es decir, este va a ser igual a mu sub 0 por n cuadrado entre L por el área, por la corriente. Ahí está. Este se conoce como flujo propio. Flujo propio. El flujo propio en el embobinado es igual entonces a mu sub 0 por n cuadrado entre L por la sección transversal por la corriente. Weber. Ahí está. Entonces, la autoinductancia o simplemente la inductancia se define por la variable L como el flujo propio entre la corriente que circula por la bobina. Entonces, la inductancia o autoinductancia se representa con la variable L. Esa magnitud L nos representa la inductancia de la bobina. ¿Y cómo se define? Como el cociente del flujo propio entre la corriente. Entonces, para este caso, para la bobina, la inductancia será el flujo propio entre la corriente. Si ustedes observan en la ecuación 6, entonces será mu sub 0 por n cuadrado entre L por S por I entre I. Estas corrientes se van, me queda como mu sub 0 por n cuadrado entre L por S. En unidades de Henry. Entonces la inductancia, autoinductancia de la bobina es igual a mu sub 0 para el solenoide Henry.
donde mu sub 0 que es la permitividad magnética del vacío, es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Weber entre amperios por metros. Ahí está. Entonces un solenoide, independientemente de la naturaleza de la forma, el solenoide puede ser cuadrada, puede ser circular, cilíndrico, entonces produce una autoinductancia. ¿Qué significa la autoinductancia? Entonces, cualesquiera que sea la naturaleza del solenoide, la corriente establecida que circula por la bobina va a generar un flujo, y ese flujo se conoce como flujo propio. Entonces, la inductancia, autoinductancia, que es un fenómeno propio de un embobinado, que se produce cuando pasa corriente a través de este embobinado, va a ser igual al flujo propio entre la corriente que circula a través de la bobina. Y este principio de autoinductancia es utilizado en los semáforos. En los semáforos. Este de acá es entonces la autoinductancia para el solenoide. Para un toroide. Si consideramos un toroide, suponemos que tenemos un toroide rectangular de altura h, radio externo B, radio interno A, y a una distancia R, ancho de R. Para el toroide. Entonces, para el toroide de Ampère. De Ampère, ¿qué dice Ampère? Que la circulación del campo magnético es igual a mu sub 0 por I. Para N espira será N. B por 2πr es igual a mu sub 0 N por I. De donde el campo a una distancia R es N veces mu sub 0 por I sobre 2πr.
Tesla. Ese es el campo en el interior de un embobinado, ¿no? En este caso de un toroide. Si tienes el campo, ya puedes hallar el flujo. Entonces, nosotros sabemos que el flujo del campo magnético es la integral del campo por diferencial de área. Módulo diferencial de área. Y el diferencial de área va a ser igual a H por diferencial de R. Esta área sombreada, H por diferencial de R. Y B es N por mu sub 0 por I entre 2 pi R por H por diferencial de R. De A hasta B. Entonces el flujo magnético será mu sub 0 por I N veces entre 2 pi logaritmo de B entre A. Ahí está. Este es el flujo. El flujo que circula dentro de un toroide. Correcto. Entonces, el flujo de campo que circula dentro de un toroide está dada por esta expresión, flujo de campo magnético. Entonces, la inductancia, autoinductancia, viene a ser el flujo propio entre la corriente que circula a través del embobinado. Corriente que ingresa, corriente que sale. Este de color rojo viene a ser el flujo. Por lo tanto, la inductancia, autoinductancia en el toroide es igual a n veces, que viene a ser el número de enrollamiento, por mu sub 0 por la corriente que circula sobre 2 pi h, que viene a ser la altura del toroide, por logaritmo de B sobre A. En unidades de Henry. ¿Correcto? Entonces, las unidades de inductancia o autoinductancia es el henry. Un henrio equivale a un voltio por segundo sobre amperios. Un milihenrio, 10 a la menos 3 henrios. Y un microhenrio, 10 a la menos 6 henrios.
Veamos ahora entonces la fuerza electromotriz autoinducida. Es decir, autoinducida. En algunos materiales bibliográficos van a encontrar como E sub L. Es la fuerza electromotriz autoinducida. Correcto. Entonces, nosotros sabemos que la autoinductancia L del circuito se define como N veces el flujo propio entre la corriente. Entonces, N por el flujo propio va a ser igual a L por I. Derivamos respecto al tiempo. Entonces, N por la derivada del flujo respecto al tiempo va a ser igual a L por derivada de I respecto a T. Este viene a ser la relación entre las tasas de cambio. Y de Faraday, ¿qué tenemos de Faraday? Nos dice que la fuerza electromotriz inducida es menos la derivada del flujo respecto al tiempo. Por lo tanto, la FEM inducida, autoinducida EL es igual a menos L por derivada de I respecto a T. De la ecuación 4 y 3, deducimos la FEM y la fuerza electromotriz autoinducida. Ahí está. La fuerza electromotriz autoinducida. Menos L de I de T. Fíjense entonces, cuando hablamos de Faraday, Faraday nos dice que la tasa de cambio de flujo respecto por unidad de tiempo viene a ser la fuerza electromotriz inducida. Y para el caso del embobinado, estamos hablando ahora de la fuerza electromotriz autoinducida, o FEM autoinducida. Y para entender este concepto, vamos a desarrollar el circuito de RL.
es decir, resistencia con un inductor. Circuito RL. Entonces, para entender este concepto, vamos a suponer nuestro circuito. Circuito RL. Tenemos nuestra resistencia y nuestra bobina, el inductor, RL. Una fuente y el switch. Fíjense que acá el switch está abierto. No hay corriente. No pasa corriente. Cerramos el switch, se establece una corriente I que atraviesa la resistencia y también el inductor. Ahora en el inductor se produce o se forma una fuerza electromotriz autoinducida, que es L de I dt. Es decir, nuestra bobina se va a comportar ahora como una fuente, como una fuerza electromotriz. Y ese es el principio justamente que se utiliza para establecer corriente en los semáforos. Es decir, en las estaciones, en las intersecciones donde hay semáforo, tenemos un semáforo, independientemente si está de subida o de bajada, a una distancia X del semáforo, se coloca una bobina. El paso de los vehículos establece corriente, induce corriente en el embobinado. Correcto. Ahora, estamos estudiando el circuito RL. Entonces, si la corriente I cambia con el tiempo, se induce una FEM en el propio circuito. Que se opone a los cambios de flujo magnético, es decir, de intensidad. ¿Correcto? Entonces la FEM inducida, autoinducida E sub L, que viene a ser igual a la razón de cambio de flujo respecto al tiempo, es igual a menos L por dI dt. L dI dt.
Por ejemplo, para el solenoide, L habíamos calculado como mu sub 0 por n cuadrado por S sobre L. Esa es la sección transversal de la bobina. N número de espiras, L longitud, y esa es la sección transversal de la bobina. Bien, ¿cómo se establece la corriente entonces? En el circuito RL. Entonces, si aplicamos B sub 0 directamente, entonces la corriente I no es instantáneo. ¿Por qué? Porque si fuera instantáneo, entonces la corriente I sería proporcional a B sub 0 sobre R, que vendría a ser la ley de Ohm. A ver, les explico. Cierro el switch, aparece la corriente. Pero esta corriente no se va a establecer instantáneamente, es decir, la corriente no va a ser B sub 0 sobre R. ¿Debido a qué? Debido a la bobina. Entonces, esa corriente vamos a calcular. Eso queremos hallar. La corriente que se establece en el embobinado. O en el circuito RL, perdón. Correcto. Entonces, si aplicamos un voltaje, la corriente no es instantánea. ¿Por qué no es instantáneo? Porque existe una bobina, que vendría a ser el inductor. Es decir, hay un tiempo que se va a demorar en establecerse. La resistencia, la FEM autoinducida, en la fuente, el switch. Cerré el switch, pasa la corriente. Esta corriente queremos hallar. Vamos a suponer que este es el terminal A, terminal B, terminal C. ¿Correcto? Entonces, en este pequeño circuito vamos a analizar. Hay que aplicar, entonces, principio de conservación de energía. Por ley de Kirchhoff de los voltajes. ¿Qué dice Kirchhoff de los voltajes? Que la caída de tensión entre A y B más la caída de tensión entre B y C más la caída de tensión entre C y A debe ser 0. Eso dice el principio de conservación de la energía. La caída de tensión entre A y B sería menos I por R.
Y la caída de tensión entre B y C sería menos L de I de T. Y entre C y A más B sub 0 igual a 0. Bien. Hay que ordenar esa expresión. De la ecuación 2, L de I de T va a ser igual a B sub 0 menos I por R. Y de acá despejamos L entre B sub 0 menos I por R va a ser igual a dt. Integramos. En el instante t igual a 0, la corriente es 0. En el instante t, I. Hay que integrar esa expresión. ¿Correcto? A ver, haciendo el cambio de variable, esta integral quedaría así. De I va a ser igual a menos 1 entre R por diferencial del gusanito. ¿Correcto? Entonces, reemplazando acá arriba, ¿qué obtenemos? Menos diferencial del gusanito entre el gusanito. La integral. Y este es menos logaritmo del gusanito. Ya está. Entonces, esta integral y esta, perdón, faltaría reemplazando el DI, es diferencial de psi entre R. Y este R pasa multiplicando acá. Y ya está. Entonces acá tendríamos logaritmo de B sub 0 menos I por R de 0 a I va a ser igual a menos R entre LT. ¿Ya está? Entonces esto va a ser igual a logaritmo de B sub 0 menos I por R entre B sub 0 menos R entre LT.
Aplicamos antilogaritmo y tendríamos acá que B sub 0 menos I por R va a ser igual a B sub 0 por E a la menos R entre LT. ¿Correcto? Entonces despejamos I por R va a ser igual a B sub 0 menos B sub 0 por R por 1 menos E a la menos R entre LT. Por lo tanto, la corriente en el instante T va a ser B sub 0 entre R. Por 1 menos E a la menos R entre LT. Amperios. Ahí está. Ese es el valor de la corriente. Significa entonces que si se aplica un voltaje, no se establece la corriente instantáneamente, como si fuera este caso, ¿no? La ley de Ohm. Si no hubiera el inductor, la corriente sería B sub 0 sobre R. Como existe un inductor, que es un embobinado, entonces la corriente disminuye en esta proporción. O cambia, mejor dicho. No hay un cambio instantáneo, ¿no? De la corriente. Sino se establece o ¿quién es el responsable para que el comportamiento de la corriente sea de esta manera? Es el inductor. Es debido al inductor. O sea, el embobinado. Entonces, ¿cuándo la corriente será máxima? Cuando R entre L se hace infinito. Sea muy grande. La razón entre la resistencia y el inductor es muy alto, muy grande, entonces se alcanza la corriente máxima. Y esa corriente máxima, que sería I sub 0, sería pues B sub 0 entre R. Solo en ese caso. ¿Correcto? Entonces, en todos los circuitos que contienen resistencia e inductor, se establece una corriente y también hay una caída de corriente. Este sería el I máximo. Bien. Caída de corriente. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Primero hemos establecido la corriente I de T. Cerrando el switch. Cerrando la llave. Ahora se abre. Se abre la llave. Entonces, la corriente no es instantánea, o sea, no se hace cero instantáneamente. No tiende a cero en forma instantánea.
sino que hay un tiempo t. Un tiempo t que tarda para desaparecer. Entonces, ¿cuál es la razón? Entonces, nuevamente, el responsable es el inductor. El inductor. Significa entonces, para establecer la corriente, no se establece instantáneamente, sino que va creciendo paulatinamente en función del tiempo que acabamos de hallar. Acá está. La corriente en el instante t va a ser I sub 0, que es la corriente máxima, por 1 menos E a la menos R entre LT. Amperios. Cuando cerramos la llave, cuando abrimos la llave, o sea, el switch se abre, la corriente no tiende a cero instantáneamente tampoco, sino que tarda un tiempo t de tal manera que desaparece la corriente. Pero ¿quién es el responsable para esa demora? Es el inductor. Es decir, el switch, perdón, la bobina. Entonces, hemos abierto la llave. Hemos desconectado, mejor dicho, de la batería. Hay una corriente que circula menos L de I de T. Esta corriente queremos hallar. AB. Lo mismo que el caso anterior, aplicamos Kirchhoff. Entonces, la caída de tensión entre A y B más la caída de tensión entre B y A debe ser 0. Menos I por R L de I de T es igual a 0. ¿Correcto? Entonces, de acá despejamos de I entre I, y este es igual a menos R entre L de T. Integramos. Cuando t es igual a 0, I sub 0 e I. Y de ahí obtenemos que I de t va a ser igual a I sub 0 por E a la menos R entre LT. Así. Si lo graficamos esta expresión e interpretamos, tendríamos así. En el instante t igual a 0, máxima corriente. Un instante t después, la corriente disminuye en forma logarítmica. Así. Significa entonces que la corriente no se desaparece instantáneamente en
en este circuito de RL. Cerramos el switch, se establece una corriente. Y esa corriente está dada por esta expresión. Perdón, es por la expresión anterior. Esta. Y cuando abrimos el switch, nuevamente la corriente aparece, pero tratando de oponerse a ese cambio, y esa corriente está dada por esta expresión. Significa que la corriente no aparece instantáneamente, tampoco desaparece instantáneamente, sino que aparece lentamente, y desaparece lentamente debido al inductor. Entonces el inductor tiene ese papel importantísimo. Ahora, cualesquiera que sea la naturaleza del inductor, sea la bobina, o sea un toroide o un solenoide, tenemos energía que se almacena en el campo magnético. Esa es la energía que va a generar, que provee, digamos, a un circuito. Energía del campo magnético. Entonces, para mantener la corriente en un circuito, se suministra energía. Correcto. Entonces, la energía suministrada por la fuente, vamos a poner así, por la fuente, es igual a B sub 0 por I. Pero esta energía se disipa. Esta energía se disipa. Efecto Joule. Se disipa por efecto Joule en la resistencia. En la resistencia. Y se acumula en el inductor en forma de energía magnética. ¿Está entendiendo? Entonces, para mantener la corriente I en un circuito, necesitamos suministrar de energía. Correcto. Esta energía es la energía suministrada por la fuente, que sería B sub 0 por I. Pero esta energía se va a disipar por efecto Joule en la resistencia. Y esa energía que se disipa, que se pierde, se acumula en el inductor en forma de energía magnética. Entonces, del circuito tenemos que B sub 0 es igual a R por I más L de I dt. Hay que multiplicar a toda esta expresión por I.
Multiplicamos a ambas expresiones por I. Entonces, voy a obtener B sub 0 por I va a ser igual a R por I cuadrado más L por I de I de T. ¿Correcto? Donde B0 por I viene a ser la energía suministrada. R por I cuadrado viene a ser la energía disipada. Disipada en la resistencia por unidad de tiempo. Y L por I de I de T que viene a ser la energía necesaria por unidad de tiempo para establecer. ¿Qué cosa establecemos? La corriente en la autoinductancia. Autoinducción. En la autoinducción o su campo magnético asociado. Ahí está. Entonces, a partir de esta ecuación, que es la conservación de energía, nos dice que la fuente que suministra energía debe ser igual a la energía disipada en la resistencia más la energía almacenada en su campo magnético del inductor. ¿Qué significa eso entonces? En todo circuito eléctrico, ustedes van a encontrar un solenoide o un toroide. ¿Para qué sirve el toroide? Para almacenar energía en su campo magnético. Así cuando estudiamos el condensador tiene una serie de propiedades como almacenar cargas eléctricas, almacena energía en su campo eléctrico, sirve como filtro. Ese mismo principio, en el caso del toroide o el solenoide, establece o sirve para almacenar energía que se disipa en otros componentes de un circuito, en forma de energía de campo magnético asociado al inductor. Entonces, todo esto viene a ser la energía almacenada en el campo magnético del inductor. Entonces, la energía instantánea suministrada al inductor durante un instante delta de t, esa energía por unidad de tiempo es igual a L
I de I de T. Esa es la energía instantánea. Entonces, la energía total almacenada, entonces la energía almacenada en el inductor, que vendría a ser U en el campo magnético. En algunos libros van a encontrar energía almacenada en el campo magnético como la integral, ¿no es cierto? La integral de esto. Al integrar, vamos a integrar el diferencial de U. Y esa integral nos da 1/2 de L por I cuadrado. Joules. Ahí está. Esta es la energía almacenada en un inductor. 1/2 de L por I cuadrado. Que cuando estudiábamos campos eléctricos, en el caso de un condensador, almacenábamos energía en el condensador como 1/2 de C por B cuadrado. La capacitancia por el voltaje aplicado al cuadrado. En el caso de un inductor, entonces viene a ser, por ejemplo, L es pues el inductor, o perdón, la inductancia, que puede ser de una bobina, que este puede ser un solenoide. Ya sabemos que el solenoide tiene una ecuación que nos define L, o puede ser un toroide. Entonces va a depender en qué inductor estamos hallando la energía o queremos hallar la energía almacenada. ¿Correcto? Entonces, para el caso del toroide o el solenoide, ya ustedes conocen la ecuación, pueden reemplazar. En el solenoide, la inductancia habíamos definido como mu sub 0 por n cuadrado por S entre L. ¿Correcto? Entonces la energía almacenada en el inductor de un solenoide va a ser igual a 1/2 de L cuadrado por 1/2 de L por I cuadrado. 1/2 de L. Y este es mu sub 0 por n cuadrado entre L por la sección transversal por la corriente al cuadrado. Ahí está. Entonces, en general, establecemos una ecuación que nos interpreta la energía magnética. Como función de la densidad de energía. Y la densidad de energía magnética es mu entre 2 veces mu sub 0. Entonces la energía magnética va a ser igual a la integral sobre todo el volumen de 1/2 de B cuadrado sobre mu sub 0 por diferencial de volumen.
Que va a depender obviamente de la configuración de, ¿cómo se llama? De la configuración de la bobina. Puede ser un toroide, puede ser un solenoide, etcétera, etcétera. Entonces, para que quede claro, vamos a hacer un par de ejemplos. Después terminaríamos con la inductancia mutua. Antes de hacer el ejemplo, vamos a llamar la asistencia. A ver, jóvenes. Se encuentra Larco Miranda, Presente, profesor. Araujo Mendoza, Atalaya, Presente, profesor. Morales, Bardales presente. ok, Barrantes, se encuentra Barrantes, Presente. ok, ¿qué más? Bautista, Presente, profesor. ok, Bendezú, Presente. Verdejo Garay, Presente, profesor. ok, ¿qué más? Calderón, Calderón no está, Cayupe, Chambi, Presente, Cayupa. ok, Chambi se encuentra Chambi, Charearse, Chambi presente. ok, Charearse, Presente, profesor. ok, Flores, ¿se encuentra Flores? No está. Florian, González, Presente, profesor. ok, Guillermo, no está, Guamaní, Guamani presente, profesor. ok, Machaca, Presente, profesor. ok, Martínez, Narvarte, Narvarte presente. ok, Osís, Cabello, Presente, profesor. ok, Pacheco, bien, Poma, Navarro, Presente, profesor. ok, Quispe Jara, Presente, profesor. bien, Quispe Nestares, Presente, profesor. Quispe Toscano, Ramírez, Ramírez presente. ok, Rodríguez, Rojas, Presente, profesor. ok, Santa María, Turiarte, Turriete presente. bien, Valdivia, Valdivia Delgado, Valdivia Delgado presente. Valdivia Llana, Valentín Barreto, Presente, profesor. ok, Vicaña y Anchalupa. Presente, profesor Vicaña. Presente. Profesor, disculpe, Santa Ok. María presente. Listo. Santa María presente. Profesor Ya. Vicaña presente, profesor. Buenos días. Vicaña ya está, ya lo corregí. Guillermo Santa presente, María profesor. Buenos días. también. Listo. Guillermo presente también, profesor. Buenos días. Disculpe. ¿Apellido? Guillermo. Guillermo. Listo. Bien. A ver. Vamos a hacer
un par de ejercicios para completar la idea. A ver, vamos a ver. Rápido más. Ejemplo. Ejemplo 1. Una bobina con una autoinductancia L igual a 2.0 Henry y una resistencia igual a 10 ohmios, se conecta a una fuente de 100 voltios. 100 voltios. Transcurrido 0.1 segundo después, de conectar, determinar A, la rapidez con que se está almacenando energía en el campo magnético. Almacenando energía en el campo magnético. B, la rapidez con que está apareciendo calor. Calor. Por efecto Joule. Y calcular la rapidez con la cual la batería proporciona energía.
A ver, joven, rápido más, nos gana el tiempo. Cálculo de la rapidez con que se está almacenando energía en el campo magnético. Acabamos de deducir el concepto de energía almacenada, ¿no es cierto? En el caso de un circuito RL. Cerramos el switch, pasa corriente a través de una resistencia y una bobina. A. Nos piden la rapidez con que se almacena energía en el campo magnético. De almacenamiento. Entonces, para hallar la rapidez, nosotros partimos de la energía almacenada en el campo magnético, que era igual a 1/2 de L por I cuadrado. Correcto, esa viene a ser la energía almacenada. Cuando hablamos de rapidez, entonces estamos hablando de la tasa de cambio de esta energía por unidad de tiempo. Esta viene a ser la rapidez. Es decir, hay que derivar respecto al tiempo de esta expresión, pues, que es 1/2 de I, 1/2 de L por I cuadrado. Es decir, LI por la derivada de I respecto a T. ¿Se dan cuenta? Y esa viene a ser la rapidez, pues. Esta es la rapidez. Pero todavía está inconcluso, ¿no? Porque todavía falta derivar la corriente. A ver. Además, la corriente I de T habíamos hallado como I sub 0 por 1 menos E a la menos R entre LT. Así. ¿Correcto? Entonces, la derivada de I respecto a T este I sub 0 es B sub 0 entre R por 1E a la menos R entre LT. Al derivar, ¿qué tenemos acá? B sub 0 entre R por menos R entre L. Y todavía por menos. E a la menos R entre LT. R con R se va y me queda R entre L. O perdón, B sub 0. Por E a la menos R entre LT. Entonces, vamos a poner ecuación 3. La rapidez de la tasa de cambio de la energía magnética va a ser L por I por derivada de I respecto a T. L por I. I está dado por la ecuación, vamos a poner ecuación 3,
Ecuación 4. La ecuación 3 es B sub 0 entre R por 1E a la menos R entre LT multiplicado por DI dt. Y DI dt está dada por la ecuación 4. Así. Correcto. Entonces, en conclusión, la rapidez de almacenamiento de energía, rapidez de almacenamiento de energía magnética es igual a esta expresión, que vendría a ser B sub 0 al cuadrado entre R por E a la menos R entre LT menos E entre menos 2 RLT. Joule. Joule por segundo. Ahí está. En este caso ya sería watts, ¿no? Vatios. Joule por segundo. Watts. Listo. Reemplazan ustedes los valores y ya está. Y análogamente van a hacer la rapidez de... La pregunta B, ¿cuál era? Rápido. La pregunta B era rapidez con que aparece calor por efecto Joule. Entonces, la pregunta B viene a ser la potencia disipada, pues. La rapidez, que vendría a ser la potencia disipada. Y C, la rapidez con la cual se está proporcionando energía por la batería. Y esa rapidez que vendría a ser bien, jóvenes. Entonces, hoy día creo que tiene laboratorio, entonces nos estaremos viendo el día miércoles para terminar con autoinductancia e inductancia mutua. Cuídense, jóvenes. Hasta luego, profesor. Ok. Luego, profesor.